ahora a los contenidos de la unidad libro o texto número 3 a partir de la página 7 en adelante y que lógicamente también encontramos en nuestra guía de resumen. Vamos a comenzar entonces viendo los medios de comunicación. Dice, los medios de comunicación han adquirido una gran relevancia en nuestra vida diaria. La prensa, la radio, la televisión y ahora Internet están integrados a nuestra vida cotidiana y tienen una gran influencia en las comunidades sociales. Asimismo, los medios de comunicación cumplen diferentes funciones. La primera y más importante es informar de manera veraz y oportuna. ¿Qué quiere decir esto? Informar de manera veraz y oportuna. Veraz significa que la información que se entrega es verdadera. Y por ejemplo, en redes sociales hay muchas noticias falsas dando vuelta y que son perjudiciales, ¿cierto?, para nuestro sistema social comunicativo. Y debe ser oportuna para poder actuar a tiempo en el caso de que sea necesario, como incendios, alertas de tsunami, etc. La segunda función que cumplen los medios de comunicación es formar opinión a través de la manera de cómo se ordena y entrega la información. Esto siempre se hace con alguna intención sobre lo que se quiere transmitir al público, ¿sí? Entonces, cuando yo no tengo una opinión respecto de un tema, los medios de comunicación se encargan de crearlo a las personas. Por eso se hacen estas franjas políticas, cuando hay que elegir, ¿cierto?, algún candidato, etc. Por último, dice, pero no menos importante, los medios de comunicación cumplen la función de educar y de entretener. El medio de comunicación masivo más antiguo es la prensa escrita. Este se ha mantenido y se ha adaptado a los nuevos tiempos, actualizándose con versiones en línea. Y aun cuando no leamos el diario todos los días, lo conocemos y podemos identificar su estructura y reconocer las secciones que son de nuestro interés. En los diarios, periódicos y revistas, tanto la estructura como las secciones están claramente delimitadas y poseen características específicas en la forma y tipos de texto. Esto es lo que se denomina como géneros discursivos periodísticos. Tenemos de los medios de comunicación correspondientes a la prensa escrita, el diario, el periódico y la revista. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? El diario, como su nombre lo dice, es el medio de prensa escrito con noticias recientes que circula todos los días. Por eso se llama diario. Por ejemplo, La Cuarta, El Observador de Quillota, La Estrella de Chiloé, La Prensa de Tocopilla, entre otros. Sale todos los días con noticias nuevas. Está el periódico, que es el medio de prensa escrita con noticias más o menos recientes que circula con cierta periodicidad o intervalos de más de un día, que puede ser, por ejemplo, una vez a la semana, cada 2 semanas, etc. Por eso se llama periódico, como puede ser El Guardián de la Salud, The Clinic, El Ciudadano, entre otros. Y tenemos la revista, que es un medio de prensa escrita con noticias y temas de actualidad, con mayor espacio para la imagen y mejor calidad del papel. Tenemos muchas más imágenes acá y el papel, ¿cierto?, es de mejor calidad, más gruesecito, brillante, ¿cierto? Tenemos una estructura distinta ahí para la revista. Dice, por ejemplo, son revistas que Pasa, Vea, Caras, Telegrama, El Gráfico, entre otras. Y también existen revistas especializadas que abordan temas específicos como Muy Interesante, Uno Mismo, Ser Padres Hoy, etc. En los medios de comunicación se reconocen 3 tipos de géneros discursivos periodísticos: el informativo, el interpretativo y el argumentativo de opinión. Cada uno posee características específicas y tipos de textos propios e identificables que se repiten de manera más o menos constante. El género informativo tiene como función y objetivo entregar información y presentar hechos. La noticia es el tipo textual que lo identifica. Por su parte, el género interpretativo combina 2 objetivos: comunicar y opinar sobre la información entregada, como el reportaje, la crónica y la entrevista.
Por último, el género argumentativo o de opinión tiene como objetivo principal el planteamiento de opiniones y juicios personales o institucionales sobre algún tema de actualidad. La función que cumplen estos tipos de textos es generar opinión pública y esto se realiza a través del editorial, el artículo de opinión, la crítica y las cartas al director. ¿Ya? Y como estos últimos textos, los géneros argumentativos o de opinión, que son el contenido principal que se ve en segundo ciclo, dice como tiene por objetivo plantear opiniones y juicios personales. Nosotros hemos trabajado ya, ¿cierto?, con estos textos que serían, hemos visto el editorial y las cartas al director, y ahora vamos a ver entonces el artículo de opinión y la crítica. Por lo tanto, el lector podrá reconocer en ellos sus características, esperando encontrar aquello que los identifica y anticipar su contenido. Así, por ejemplo, al leer una noticia, buscaremos información y nos predispondremos a eso. Si leemos una entrevista, buscaremos en ella encontrar rasgos del entrevistado o lo que opina sobre tal o cual tema. Esto es importante porque al momento de leer ya sabemos lo que vamos a encontrar. Y acá tenemos un esquema de síntesis que es muy bueno que ustedes lo estudien, que tenemos el género informativo en los géneros periodísticos, que es la noticia, el interpretativo, que es el reportaje, donde se analiza en profundidad algún hecho noticioso y se da también la opinión respecto de ese hecho, la crónica, que nos va contando en orden cronológico un hecho en detalle, y la entrevista, donde también se plantea lógicamente una situación, un punto de vista de una persona determinada a través del diálogo. Y los argumentativos de opinión, que es el editorial, que es un texto argumentativo que representa la opinión de todo el medio, que puede ser un diario, periódico o revista. El artículo de opinión, que lo escribe alguien con estudios, alguien especializado en el tema del que se está hablando. La crítica, que es para argumentar con respecto a obras de arte, literatura, cine, etc. Y las cartas al director, que como ya lo vimos, la puede escribir cualquier ciudadano. Y representa lógicamente el pensamiento de un ciudadano determinado. Vamos a pasar entonces ahora al artículo o columna de opinión. Dice que se trata de un comentario sobre algún tema de actualidad en el que se expresa la opinión y juicio personal de quien lo escribe, el cual no necesariamente es periodista, pero que sí tiene alguna notoriedad en su ámbito de desempeño. La columna tiene un espacio dentro del diario o revista y aparece de acuerdo con la periodicidad, semanal o quincenal del mismo. Incluso cuando se declara que las columnas de opinión no corresponden a la opinión del diario, en general él o la columnista concuerdan con la línea editorial. Es importante señalar que a diferencia del editorial, esta se encuentra firmada por su autor o autor. Entonces es muy importante el tener claro que el artículo o columna de opinión la escribe alguien que tiene, como dice acá, alguna notoriedad en el ámbito en el que está escribiendo, que es especialista, que sabe de lo que está hablando. Ya no es como cualquier persona que dé su opinión, sino que es una persona, por así decirlo, experta en el tema. Y tenemos acá el texto Todos somos Daniel Zamudio, que es una columna de opinión, que la vamos a desarrollar en nuestra guía. ¿Ya? Así que vamos a avanzar. Tenemos acá otro texto que sería importante que ustedes puedan más adelante, cuando estén con otras asignaturas, de repente echarle una miradita a este texto y ejercitar, porque son textos muy buenos para la comprensión de lectura. Y pasamos entonces a la crítica, que dice que es el género periodístico de opinión por excelencia. Debe estar escrita con objetividad, es decir, con informaciones verídicas que se puedan comprobar. Y dice sin apasionamiento, ¿sí? Tratando de ser lo más cuidadoso y lo más apegado a la verdad posible. Además, siempre será una interpretación que corresponderá a la mirada particular de su autor o autora. También debe estar libre de enunciados o expresiones que descalifiquen. Nosotros asociamos a la crítica como cuando algo no nos gusta, ¿cierto? Y lo criticamos, es como echarlo para abajo.
pero no necesariamente. La crítica puede ser buena o mala con respecto a algo. Y cuando es mala, como son textos formales, no pueden descalificar, por mucho que estén en desacuerdo con algo. La crítica cumple varias funciones: informar, orientar y educar al público lector. En ella se analizan y comentan preferentemente temas artísticos, literarios y deportivos. Es por ello que quien se dedique a la crítica debe especializarse en la temática que aborda. El lenguaje de la crítica periodística debe ser claro, ágil, es decir, de rápida lectura, y comprensible para el gran público lector, aunque sea especializada y profunda. Como se trata de un género de opinión, la mayoría de las veces es controversial, aun cuando use argumentos técnicos. Además, cada texto es firmado por su autor o autora, otorgándole un respaldo a lo que se argumenta. Y acá tenemos este texto que es muy bueno, que habla sobre la serie Los 80, que todos la vimos, que no sé si tenemos tiempo de hacerlo para desarrollarla. Y tenemos otro texto igual que habla sobre la película Violeta se fue a los cielos, que también es muy bueno y que más adelante tal vez ustedes pudieran eh, leer para practicar la comprensión de lectura.